No sé si estoy preparado. Lo que sí sé es que me siento en casa. Eso estoy seguro, porque esto de volver literalmente a la casa del Padre, porque mi padre era de Córdoba. Entonces yo cuando vengo a Andalucía, tierra de la que estoy enamorado y de su gente también, me siento en casa que no os podéis imaginar. En casa del Padre, me siento en casa de mi padre, que ya falleció, pero para mí es algo muy, muy especial poder estar aquí. Y muchísimas gracias por la invitación de poder compartir. Sé que tengo libertad, pero ¿a qué hora soléis terminar? ¿A las 9 en punto? Vale, pues intentaré terminar un poquito antes para que nos dé tiempo para orar. Pues Señor, quiero darte gracias por la posibilidad de estar en este lugar, en esta tierra y con mis hermanos. Y pido, Señor, tu bendición, que tú abras nuestro corazón para poder escucharte, sobre todo a ti, Señor. Que de esta meditación tú puedas hablar a los corazones y según la necesidad de los que estamos aquí, de esta iglesia, de este lugar, y que sea para tu gloria. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ¿qué es un verdadero cristiano? Y ese es más o menos el contenido de lo que quiero que veamos estos 3 primeras ponencias, por lo menos, o no sé, sermones o lo que sea esto. Y el de hoy es la forma de pensar de un cristiano. Entonces, más o menos lo que quiero que veamos, para empezar, claro, para introducir todo lo que vamos a ver después, qué significa eso de ser un verdadero cristiano, que podemos entender, seguro que cada uno estamos pensando una cosa, seguramente pues que pensemos cosas que no son exactamente la misma no quiere decir que estemos equivocados, sino que a lo mejor hay muchas formas de ver y entender lo que es un verdadero cristiano. Pero ¿qué papel tiene la mente en cuanto a este tema? ¿Es importante? ¿Puede aportar algo la forma que tenemos de pensar respecto a la forma en la que luego vivimos nuestra fe y somos o no cristianos? Claro, habéis visto, si yo soy profesor de filosofía, parece que voy a tener que decir que sí a la fuerza, ¿no? Pues ya os lo dejo ahí para que lo descubramos a lo largo de estos minutos que vamos a estar juntos, ¿no? Y luego, ¿cómo hacer del pensamiento una herramienta al servicio de una vida auténticamente cristiana? La última parte, lo primero es la teoría, lo primero son palabras, la segunda parte son ya ideas, conceptos más centrados en el tema que nos ocupa, y la última parte es fundamentalmente práctica. O sea, hay una forma de hacer que nuestra mente glorifique también a nuestro Dios. Así que tenéis que aguantar hasta el final, porque lo más importante de este tema está al final. Todo lo demás es introductorio. Y ya diréis, alguno estará pensando, ya empieza este pesado con el griego. Puede ser, pero muy poquito, ¿vale? Solo 2 palabritas porque creo que son importantes. Porque verdadero viene de verdad. Entonces, para atrás. Esto es lo que estaba buscando. Esa palabra es alecinos, que significa verdadero o auténtico. Aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. La palabra auténtico, curiosamente, auténticos, no aparece en el griego, pero aparecen conceptos que tienen que ver con eso de ser auténtico, de ser un cristiano de verdad. Y un texto donde sí que aparece esa palabra verdadero, es este texto de Juan 4:23, aparece además 2 veces, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos alecinoi, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aletheia, esta palabra es súper bonita. Me da mucha pena no poder hablar de ella solo porque es lo de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, aletheia. Aletheia es el desvelamiento, Y digo que no lo voy a hacer y ya lo estoy haciendo, ¿no? Es que es una palabra preciosa. La palabra lezo significa velo. Y ya es una partícula privativa del griego que significa no. Jesús es la desvelación. La verdad en el sentido del descubrimiento. Encontré a Jesús. No, Jesús te encontró a ti, pero bueno, es descubrir. Es una palabra preciosa. Pero ya os digo, no voy a hablar de ella. Lo que habéis escuchado lo borráis y punto, ya está, ¿no?
Bueno, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. En verdad, en verdad. Se puede ser cristiano a medias, sí, pero no se debe. Uno no tiene el mismo gozo, la misma alegría, ni el mismo fruto si es un cristiano a medias que si es un cristiano de verdad. Y el Padre busca verdaderos cristianos, verdaderos adoradores. Bueno, claro, ¿qué significa eso de verdadero? Cuando decimos que una frase es verdadera, es porque lo que estamos diciendo se corresponde con lo que hay ahí fuera. Si yo, por ejemplo, digo, ¿esto es una hoja de papel? ¿Es verdad o no? Sí, ¿por qué? Porque lo que estoy diciendo se corresponde con lo que hay en la realidad. Pero cuando yo digo que no que una frase es verdad, lo que has dicho es verdad, puede ser verdad o no serlo. Pero cuando yo digo no que una frase es verdad, sino cuando yo digo que una cosa es una cosa de verdad, ¿qué quiero decir? Toda mi vida he sido profe, entonces tengo que hacer preguntas sí o sí, no las contestéis si lo queréis. Pero cuando digo que algo es, por ejemplo, un cuchillo de verdad, ¿qué significa? Que esto es un cuchillo de verdad. Que corta. Que es aquello que dice que es. Entonces, un cuchillo de verdad es un cuchillo que funciona y que es eso que se afirma que es. ¿Qué es un cristiano de verdad? Un cristiano de verdad es aquel cuya vida se corresponde con eso que él dice que es. ¿Y qué sería lo contrario de un cuchillo de verdad? Un cuchillo de mentira, por ejemplo, un cuchillo de juguete. Un cuchillo de verdad es algo que es verdaderamente un cuchillo, que corta. Y si corta bien, será, además de verdadero, bueno, es un auténtico cuchillo. Ahora, el cuchillo de juguete parece que es un cuchillo, pero como veis ahí en la imagen, ni corta ni nada. Voy a salir de aquí hablando andaluz. Me perdonáis o no, me da lo mismo, pero es que se me pega. Parece que es, pero no es. Tienes nombre de que vives, pero no estás vivo. Te llamas cristiano, tienes un pececito en el coche, llevas una camiseta. Parece que lo eres, ¿no? Pero la cuestión es si lo eres, si lo somos de verdad. Ese es el significado de la palabra aletheia, autenticidad. Lo mismo, ¿no? Ahí os he puesto otro ejemplo. Una cosa es un tren de verdad y otra cosa es un tren de juguete. Uno nos lleva a nuestro destino. Bueno, a decir esto en España, en fin, en términos generales, un tren de verdad nos lleva a nuestro destino, ¿no? Pero un tren de juguete no, parece un tren, pero en la práctica no lo es. Y otra palabra que también creo que sería muy adecuada es la palabra celeios, que significa completo, maduro, perfecto. O sea, un cristiano de verdad es un cristiano que ha alcanzado la meta, que ha alcanzado aquello para lo que hemos sido llamados. El reto es importante. Claro, fijaros, Mateo 5:48. También hay un texto del Antiguo Testamento que enfrenta ese reto. Abraham le dice que sea perfecto. Sed pues vosotros perfectos, teleioi, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, teleios. ¿Cuándo venimos de casa de Mario? Tiene ahí un limonero que ya le he dicho nada más entrar, me encanta el limonero. ¿Cuándo un limón es perfecto? Cuando da limones, el limonero es perfecto, cuando da fruto. ¿Una semillita de limón es un limonero? No, ¿verdad? Y cuando sale la plantita y brota, ¿eso es un limonero? No, eso es...
Ahora, lo que tiene Mario, eso es un limonero. ¿Por qué? Porque ha llegado a la madurez, ha llegado a la plenitud. A eso es a lo que estamos llamados, a ser plenos. Entonces, en este sentido, la palabra teleios significa también verdadero. Que no eres un niño, que eres un cristiano maduro, un cristiano verdadero, un cristiano de verdad, que ya has llegado a esa plenitud. Igual, no me voy a enrollar mucho con esta palabra. Pero cuando Jesús está en la cruz y expira, dice una palabra que es esta. Tetelesteion, que significa, es de telos también, consumado es, he terminado, he hecho la obra perfecta. ¿De acuerdo? He consumado aquello para lo que estoy. ¿Para qué está el cuchillo? Cortar. Entonces, es un verdadero cuchillo si cumple su finalidad, que es cortar. ¿Cuándo un tren es verdadero? Cuando nos lleva al lugar al que queremos ir. Y llega la hora, pues todavía más perfecto, todavía más verdadero. Jesús en la cruz del Calvario dice, he llegado al telos, he llegado al fin, he llegado al propósito. Un cristiano de verdad es el que cumple el propósito para el cual ha sido llamado, que llega a su telos, a su finalidad. Ahora, ser un auténtico cristiano implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Demostrando en la vida diaria los valores del Evangelio. ¿Sí? El cristianismo uno no se lo inventa. ¿O sí? Es que yo vivo el cristianismo a mi manera. Bueno, pues a lo mejor a ti te parece que eres cristiano. Pero ¿tú estás siendo un cristiano de verdad? ¿Tú estás revelando en tu vida a Cristo a otros? El aletheia. ¿Tú estás siendo de verdad cristiano? ¿Tú estás llevando a la plenitud aquello para lo que tú fuiste llamado? El telos. ¿Tú puedes decir que estás consumando la obra a la perfección? Esto es para pensarlo, como individuos y como iglesias. Y como iglesia en Sevilla seguramente, como iglesia en Alcalá de Henares, como iglesia evangélica en España. ¿Estamos siendo de verdad lo que decimos que somos? ¿Estamos llegando a la meta? ¿Se puede? Pues claro, la realidad, y me imagino que todos estamos de acuerdo, es que no somos perfectos. Y esta es una realidad. Nos llaman a que seamos perfectos, pero la cruda y dura realidad, yo por lo menos cuando me miro en el espejo lo veo, es que no soy perfecto, que no he llegado a la meta, que no llego. Y es que la vida cristiana es un caminar. Y esto es muy importante. Es crecer. Y el que crea que ya ha llegado, pues a lo mejor tiene que volver otra vez a empezar el camino. Porque la realidad es que, vale, que somos diferentes, que somos santos delante de Dios, etcétera, etcétera. Pero también la dura realidad y la preciosa realidad es que somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, pero pecadores que necesitan ser lavados y continuamente lavados. Lávame más y más de mi pecado, límpiame, límpiame. Necesito crecer más, necesito ser más de verdad. Entonces esa idea de que la vida es un camino, aparece ahí en ese poema de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, o lo conocéis, ¿no? Y hay una parte del poema que dice, este mundo es el camino para otro que es morada sin pesar,
mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos esta metáfora de la vida como un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino verdadero. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Partimos cuando nacemos. La vida cristiana igual. Partimos, la vida cristiana no termina con la conversión. La vida cristiana comienza con la conversión. Ahí empieza el camino y andamos mientras vivimos. Y luego al final llegamos cuando descansamos, cuando podemos decir con el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he acabado. Ya hablaremos de eso más adelante también, ¿no? Entonces, para allá. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo, creo que todos lo conocemos, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Vale, esto a mí me consuela un montón, a ti no. Si el apóstol Pablo puede decir que no lo había alcanzado ya, pues vale, yo puedo decir, menos mal, yo tampoco. Yo también estoy en el camino. A los cristianos primitivos les llamaban los del camino. No les llamaban los de la meta, les llamaban los del camino. Porque estamos en camino, estamos en proceso de volver a Andalucía, digo, a la casa del Padre, de volver otra vez a estar con Él. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Otra vez la palabrita, ¿no? Teleiomai, del telos, ¿no? Sino que prosigo. A Pablo no le debía importar demasiado si tenía un aguijón en la carne, si le habían rechazado, si le daban aplausos, si tenía más o menos ganas. La influencia del mundo, prosigo, continúo. ¿Por qué? Porque voy a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, para ver si llego al telos, para ver si llego a la meta, para ver si llego al final. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando a lo mejor lo que... No. ¿Hay algún fracasillo por ahí en tu vida como cristiano que te haga decir, uy, mira lo que dice? Una cosa que tenemos que hacer, por lo menos de vez en cuando, por lo menos, ¿no? Olvidar ciertamente. Olvidar ciertamente. Lo que queda, ¿dónde? Atrás. Atrás se quedó. Ese fracaso, ese pecado, si lo he confesado, atrás queda. ¿Y qué palabra más bonita? Abriéndome a lo que queda por delante. ¿Qué nos tiene preparado el Señor por delante? ¿Una cosilla de nada? No, que vamos a ver su gloria. Su gloria. Lo que Dios tiene preparado para nosotros no lo podemos imaginar, ni pintar, ni dibujar. Extendiéndome. No te cierres, ¿qué es lo contrario de extenderse? Meterse para adentro, ¿no? No, abrirse, olvidando lo que queda atrás, abrir, mirar el horizonte, mirar la ciudad de Sevilla, mirar Andalucía, que eso es lo que Dios ha preparado para vosotros, o España, o el mundo donde os quiera llevar, o donde nos quiera llevar. Olvidando, perdón, que como no es el... Vale, vaya, ahora. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Otra vez, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé si lo cantáis aquí. Firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante, el Señor nos ve. Hay que seguir. Y en este camino, ya entramos en el tema, ¿tiene alguna importancia la mente, el pensamiento? La pregunta que os hacía en segundo lugar, ¿no? ¿Qué
¿Qué papel tiene la mente en cuanto a este tema de ser un auténtico, un verdadero cristiano? Bueno, pues, en primer lugar, el puntero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, muy bien, y con toda tu alma, muy bien, y con toda tu... No lo oigo. Mente, ¿no? Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Una forma de amar a Dios es con la mente. ¿Se puede ser un cristiano que no piensa? Os lo dice un profesor de filosofía, ¿vale? Recuerdo una vez, estuve en un país del norte. Cuando termina el culto, se acerca un hermano, buenas, bienvenido, tal y cual. ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Y sí, ay, qué bien. ¿Y profesor de qué? Con mi inglés ahí muy malo digo, profesor de filosofía. Y él me responde, ¿pero eso de la filosofía no es lo del enemigo? Ya mi inglés no daba tanto para explicarle, ¿no? Pero pensar, utilizar la mente, no es para incrédulos. ¿Quién inventó la mente? ¿Quién inventó el pensamiento? ¿Quién nos regaló la capacidad de pensar y de buscar la verdad, de hacer preguntas y de razonar? ¿Quién nos la dio? El diablo, ¿no? ¿Cómo es lo del enemigo? ¿Como lo de pensar es lo del enemigo? No. Dios nos dio la capacidad de pensar. ¿Para qué? ¿Para pensar cosas malas como hacen muchos filósofos? No. Para glorificar con nuestro pensamiento también y con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, ¿a quién? A Dios. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Esto dónde estaba antes? En Deuteronomio aparece. Lo que pasa es que os fijaréis que en Deuteronomio no aparece la palabra mente. Entonces algunos dicen, no, es que esto es de los griegos. No, la explicación es muy clarita y sigo, porque si no me parece que a las 9 no salís de aquí ni vamos, mirando el reloj. Está complicado, ¿no? Nosotros pensamos, porque tenemos mucha herencia de los griegos, que la facultad de pensar está aquí, ¿verdad? En la cabeza. La mente está en el cerebro. Pero los judíos pensaban que la mente está en el corazón. Y la capacidad de sentir estaba, ellos decían, en los riñones. Entonces, por eso, cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, es necesario aclarar que amarás al Señor no solamente con tu corazón, porque un griego, es decir, nosotros, occidentales, gentiles, cuando decimos corazón pensamos en los sentimientos. Pero es que originalmente el texto en Deuteronomio, cuando dice corazón, no está diciendo solo sentimiento. Está diciendo también la capacidad de pensar. Por eso la importancia de añadirlo en la redacción neotestamentaria. Amarás también con tu corazón a Dios. Yo es que quiero mucho a Dios, yo le alabo, le bendigo, ¿no? Pero ya pensar, no, mi cabeza ya se la dejo a Satanás, que para eso está. Pues no. Bueno. Y fijaros por qué es importante, por qué es tan importante cómo piensa un cristiano y la mente de un cristiano. Dice el libro de Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, lo que os decía antes. ¿Con qué se piensa? Para un hebreo, y podéis mirar todos los textos que queráis, estudiarlo, por favor, merece la pena. ¿Cómo es su pensamiento en su corazón? En su mente, en su alma, en su interior. La palabra que utiliza aquí para corazón es nefesh, pero esta es otra historia, ¿no? Así es él. Es decir, que como tú piensas, así es tu vida. Que si tú piensas porquería, tu vida, hablábamos esto hoy en la comida, tu vida será porquería. Que si tú no sabes qué es lo correcto,
Si tú no te planteas qué es una vida correcta, si tú no te planteas cómo tienes que vivir una vida, para vivir una vida auténticamente cristiana, ¿qué esperas? ¿Que sea resultado del azar? ¿O tú tienes que saber qué es lo que el Señor espera de ti? ¿Sí o no? Pues ya está. El pensamiento, lo que pensamos, lo que hay en nuestra cabecita es muy importante para después poder desarrollarlo en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo poder hacer que nuestra mente, que nuestro pensamiento cumpla esa finalidad de hacer que seamos mejores cristianos? No solo mejores, sino teleios, que lleguemos perfectos, que lleguemos al fin para el cual estamos aquí, y verdaderos cristianos, auténticos cristianos. Porque hoy vivimos en una época en la que a mucha gente le gusta aparentar cosas que no es. Y si no, las redes sociales. ¿Qué se pinta? ¿Lo que uno es o el ideal que uno quiere que los demás vean? Y vivimos en una época que es así. Uno piensa, no, es que antes la gente le daba mucha importancia a la apariencia. Pero hoy no, ¿verdad? Hoy no. Claro que sí. Hoy vivimos en la época de las super apariencias. Pues no solamente damos apariencia física, damos apariencia hasta virtual, en el ciberespacio. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Y el texto es este, que es súper conocido. La epístola de Pablo a los romanos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, no os conforméis a esta época en la que estamos viviendo de apariencias, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, fijaros, 3 cositas muy sencillas, pero fundamentales. La primera, si tú quieres que tu mente sea la mente de un cristiano, si tú quieres saber cómo tiene que pensar un cristiano, primero, no te conformes a cómo piensa este mundo. La palabra siglo significa aquí eso. ¿Cómo piensa la gente? No. Tú piensa como tiene que pensar un cristiano. 2, no de esta manera, sino transformaos. Ya hablamos de esto, ahora lo comentamos un poco más, ¿no? Y tercera cosa, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, 3 cosas, que las vamos a ir viendo rapidito. Primera, no conformarse. Esto es negativo. No hagas esto. Si quieres pensar como un verdadero cristiano, no hagas esto. Adaptarte a este siglo. 2, que esto es positivo. Transformaos, transformarse. Hay que cambiar, tenemos que cambiar. Y la tercera cosa, esta ya es el regalo, el cierre, comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, entonces, no conformarse a este siglo, no os conforméis. A ver si estabais atentos o ya se acerca son las 9 menos cuarto, igual ya empieza a haber sueño. Para ver si estáis atentos. ¿Dónde estaba, en qué epístola está el texto que os acabo de leer? Roma, va bien, me alegro, me da muchísimo ánimo. También veo vuestras caras que lo vais siguiendo, lo cual me da mucha alegría. Roma. ¿Qué era Roma? La capital del Imperio Romano, el corazón del Imperio Romano. Roma marcaba la forma de vida, el estilo de vida que tenían los pueblos, sobre todo del orbe mediterráneo, que estaban bajo el poder, bajo el control y bajo el dominio de Roma. Y es a ese lugar donde está el centro del poder de las ideologías, donde Pablo les dice, no os conforméis a la ideología ¿de quién? De Roma, del imperio, de los que mandan, de este siglo. En aquel momento, el pensamiento, la ideología que tenía Roma eran, os doy una clase de filosofía, no me da tiempo, las filosofías del imperio, del extinto ya imperio griego.
el pensamiento helenista. Los romanos cogieron de Grecia las ideas, la visión del mundo. Hay una frase de un historiador romano que dice: la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada. Entonces los romanos cogieron, venimos ahora de Mérida, hay muchas cosas romanas, ¿no? Entonces lo que hicieron los romanos fue coger de los griegos el arte, la forma de representar a sus dioses, la mitología, la literatura, los géneros literarios, y también el pensamiento, la ideología de los griegos. ¿Y cómo era la ideología griega en ese momento? Pues era una ideología que ya se había pasado ese periodo del pensamiento clásico donde los filósofos griegos buscaban la verdad, y en este momento la filosofía estaba concentrada en encontrar la felicidad. No les interesaba la verdad, les interesaba cómo podemos ser felices en un mundo tan difícil como les tocó vivir a los sucesores de Alejandro Magno, de una época de muchos vaivenes, y más, os imagináis, os recordáis cómo era el Imperio Romano, ¿no? Legiones, opresión, en fin, dificultades, ¿no? Entonces, el pensamiento era un pensamiento puramente egoísta. Y aquella época se parece muchísimo, muchísimo a la nuestra. Mucho, mucho, mucho en la forma de pensar. El hedonismo. Hedonismo significa la búsqueda de la felicidad. ¿Qué era lo importante? Ser feliz, porque era un mundo muy convulso, un mundo donde había muchos cambios. ¿El mundo en el que estamos viviendo ahora hay cambios? Un mundo muy inestable, un mundo muy inseguro. ¿Sabes? Tan inseguro como que de repente tenían una peste, llámese COVID o llámese como sea, y luego había inundaciones. Y luego venían los ejércitos romanos o los de alguien que se había sublevado, guerras, muerte, destrucción, inseguridad. ¿Y qué quería la gente? Seguridad, felicidad, tranquilidad, disfrutar de la vida, epicureísmo. Cuando Pablo llega a Atenas, había estoicos que se resignaban a lo que les pille, ¿no? Y epicúreos. ¿Qué busca el epicúreo? El mayor placer, la felicidad. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto se acaba. Hay que aprovechar al máximo la vida. Hay que viajar todo lo que se pueda, hay que tener las mayores experiencias que uno pueda, porque este mundo se acaba y no hay otra vida, pensaban los epicúreos, después de esta. No sabían que después de esta vida hay un juicio, pero bueno, ellos lo pierden. Tendrán que dar cuenta de eso, ¿no? Pero vivían de esa manera. Hay hoy epicúreos, hay hoy personas que están buscando solamente el placer, la felicidad, el estar a gusto, el consumismo. ¿A qué nos invita la televisión? El cine, el medio ambiente. Uno ve una serie, nosotros después de comer hacemos el descanso y normalmente vemos una serie. Consumo de alcohol, de tabaco, coches de determinado tipo. ¿A qué nos invita la sociedad en la que estamos viviendo? A lo mismo que le invitaba la sociedad romana, al lujo, al materialismo, al tratar de sacar el máximo jugo a las cosas físicas. ¿Qué nos dice el Evangelio? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pero ¿cuál era la filosofía de Roma? ¿Cuál era la filosofía helenística? Poner la mira en las cosas de esta tierra, que te las vas a llevar luego cuando te mueras para allá arriba. La superficialidad, el desprecio por la verdad. No les interesaba la verdad. Hoy vivimos en una época que se llama postmoderna. Se habla de la postverdad. Cada uno tiene su verdad. Todo es relativo, todo depende. El emocionalismo es que yo siento. ¿Y qué es lo que hace que tire para adelante en la vida? ¿La verdad? ¿La lógica? Las emociones. Ay, pues me separo, pues me voy aquí, me voy allá. ¿Por qué? Pues porque es
lo que me brota. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de esta carta? ¿Qué dice? No os conforméis a eso. No os conforméis a los valores, a las conductas, a las aspiraciones, a las metas y deseos de este mundo. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Hasta qué punto estamos conformándonos a estas ideologías, a estas filosofías? ¿Qué significa, por ejemplo, la alabanza estuvo bien? ¿Qué significa eso? Que era muy bonita, que sonaba fenomenal, por cierto. ¿Pero eso significa que estaba bien? ¿Es lo externo? Ay, es que estuve en un culto fantástico, el predicador era buenísimo, nos reímos, nos contó unos chistes. No, es que es muy pesado, pues está todo el rato ahí machacando. Y el grupo de alabanza es que desafinan un poco. Esta iglesia no me gusta. No me gusta. Me voy a otra. Y luego vas a otra, tampoco te gusta, vas a otra. ¿Eso qué es? Busque, compare y si encuentra algo mejor. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Consumismo. Estamos consumiendo iglesia de la misma manera que estamos consumiendo productos de limpieza o pechugas de pollo. Ah, es que en Carrefour están, perdón por la están un poquito más baratas. Pues me voy a Carrefour y no las compro en día. Espiritualmente nos está pasando lo mismo. Estamos viviendo con los valores del egoísmo, del yo, del hedonismo, del materialismo, del que solamente vale aquello que veo con los ojos del cuerpo, con los ojos de la carne, y no lo que el Señor me dice a los ojos del corazón. ¿Estamos poniendo la mira en las cosas de abajo o estamos poniendo la mira en las cosas de arriba? No os conforméis. Nuestro destino no está en las cosas de aquí abajo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra mira y nuestra visión tiene que estar ahí arriba y no aquí abajo. No os conforméis. Si no, y esta es la parte positiva, transformaos. Transformaos, eso es lo segundo que hay que hacer. Primero es decir, plantarse. Lo primero es plantarse, es decir, no me da la gana. Yo no voy a seguir la corriente de este siglo. Yo no. Vosotros haced lo que os dé la gana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero seguir al Señor. Entonces no me quiero conformar a nada por muy cómodo que sea, porque lo más cómodo es conformarse. Lo más difícil es nadar en contracorriente. Primero, no te conformes, pero segundo, te tienes que transformar. Me encanta un corito, no sé si lo cantéis aquí, me imagino que sí, porque el de Renuévame, Señor Jesús, ¿sí? Es precioso. Renuévame, Señor, porque todo lo que hay es sublime, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Yo he estado, en los campamentos con los jóvenes, este corito se canta sí o sí, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado. Pero, siempre hay un pero. Fíjate en esto. Yo estoy de acuerdo con que el Señor nos cambie, nos transforma y nos toca, pero tú te tienes que dejar. Y lo que aquí está diciendo el apóstol es, no que el Espíritu Santo te transforme, no que el Espíritu Santo te renueve, que por supuesto que lo quiere hacer, pero tú le tienes que dejar. Lo que está diciendo aquí es que te tienes que transformar tú, que tienes que transformar el espíritu de tu mente. Transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento. O sea, tenemos que pensar de una manera diferente. No conformarnos a este mundo, sino cambiar de forma de pensar. Es muy bonito cantar eso de Renuévame, Señor Jesús, y tal y cual. Pero la verdadera alabanza, decía alguien, es lo que hacemos con nuestra vida cuando deja de sonar la música. La verdadera transformación no es un sentimiento emocional que tenemos un momento cuando estamos cantando algo que es precioso.
La verdadera transformación es lo que hacemos con nuestra vida cuando pensamos lo que tenemos que hacer. No conformarse es el punto de partida, pero transformarnos, la transformación es el camino de la vida cristiana. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo y sigo caminando y sigo dejando que mi mente sea transformada. Uno de los mayores enemigos de la transformación es la inercia. La inercia. El principio de inercia dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento a menos que se aplique sobre él una fuerza, ¿no? Yo soy de letras, pero más o menos dice eso, ¿no? O sea, que si tú estás así, quieto, no te vas a mover a menos que te empujen. Y si estás en movimiento vas a seguir moviéndote indefinidamente hasta que algo te pare. Pues el peor enemigo de una mente transformada es el principio de inercia. Es decir, dejar que las cosas sigan como siempre. No digo que las cosas buenas no haya que mantenerlas, pero esa frase de ¿es que siempre se ha hecho así? ¿O es que yo siempre lo he hecho así? Es lo contrario de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, no os conforméis, transformaos. Y tenemos que transformarnos, pero para esto necesitamos tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, su forma de pensar. ¿Os imagináis ahí en la puerta? Tenéis referencia a Casiodoro Reina y a Cipriano de Valera. ¿Os imagináis que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina se hubieran conformado a este siglo y hubieran dicho, es que aquí las cosas siempre se han hecho así? Que Lutero, que los reformadores hubieran dicho, es que esto siempre se ha hecho así. No. Llega un momento en el que hay que plantarse y hay que decir, tenemos que vivir de acuerdo con la verdad. Y la verdad nos tiene que transformar. Hay un texto, no fue un reformador, vivió en tiempo de la Reforma, fue amigo de Lutero, pero luego no fueron tan amigos y luego terminaron siendo un poquito enemigos, ¿no? Pero el texto me parece precioso. Dice lo siguiente: con vehemencia disiento de quienes se oponen a que los laicos puedan leer las Sagradas Escrituras traducidas a las lenguas vulgares, como si Cristo hubiera enseñado cosas tan intrincadas que escasamente pudieran ser comprendidas por unos pocos teólogos, y como si la difusión de la religión cristiana dependiera del desconocimiento de ella. Lo que dice Erasmo es, me encantaría que cada persona pudiera leer la Biblia en su propia lengua. Ahora la tenemos. La cuestión es, ¿dejamos que esa palabra transforme nuestra vida? Meditamos en ella. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella piensa de vez en cuando, y en ella medita. En ella medita, de día y de noche, porque se ha plantado su vida, se ha plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, pero tienes que perseverar en la transformación de tu mente. Pero es precioso el texto, así que os pongo la cita completa de Erasmo, ¿no? Tal vez pueda ser conveniente que los reyes oculten sus secretos. Es decir, a lo mejor a Roma, a lo mejor al poder, a los que controlan este mundo no les interesa que se lean las Escrituras. Que las leas tú, ni que las lea yo, ni que las lea nadie. Pero Cristo quiere divulgar al máximo sus misterios. Desearía que aún las mujeres más humildes, qué bonito para aquella época, ¿verdad? Para esta también. Desearía que aún las mujeres más humildes pudieran leer el Evangelio y las epístolas de Pablo. Y ojalá también que se tradujesen a todas las lenguas para que su lectura y conocimiento estén al alcance. No solo de los irlandeses, muy cristianos ellos, y los escoceses también, sino igualmente de los turcos y sarracenos, que no les va a hacer daño leer la Biblia. Ojalá se tradujese al griego. Vaya, estoy fino hoy. Al turco o a la lengua de los sarracenos, ¿no? No les va a hacer daño. El primer paso tiene que ser, en cualquier caso, su conocimiento. Muchos tal vez lo tomarán a risa, pero algunos comprenderán. Espero que los que estamos aquí sí. Ojalá que el agricultor al arar cante algunos pasajes, que el tejedor repita algunos al usar la lanzadera, que con estos relatos alivie el viajero la fatiga del camino y que sobre tales cosas versen las conversaciones
de todos los cristianos. Volver a la fuente, alimentar nuestra mente con ese alimento que viene de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si hacemos esto, Dios estará cerca de nosotros, eso está siempre, pero nosotros estaremos también cerca de Él. Podremos oír su voz, podremos meditar en lo que Él nos quiere decir. Y tengo que terminar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, fijaos, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es intencional. Quiero pensar como cristiano, quiero vivir como cristiano, pero quiero que mi mente esté enfocada en Cristo. Nosotros tenemos, dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y me gustaría terminar leyendo un salmo. Son las 9 en punto. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Hay alguien cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mente limpia, espíritu limpio, vida limpia. Bienaventurado significa feliz. Prosigue el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tienes que ser honesto con Dios, ¿vale? Esto está claro. Pero tienes que ser honesto también contigo mismo. Esa meditación, esa mente, que nos vale para leer la palabra, nos vale también para ver en la palabra el espejo donde se refleja nuestra alma. Y si hay pecado, tienes que confesarlo. Y si hay algo que no está bien, tu mente, tu espíritu, tu corazón, tiene que confesarlo. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Buscarle en el tiempo en el que puede ser hallado. ¿Sabes cuándo? Hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo. Si hay algo que hay que cambiar, es el tiempo de volver. Si hay algo donde hay que dejar de conformarse, hoy es el día de hacerlo, de empezar a hacerlo. Y si hay que transformarse, hoy es el día de decir, Señor, yo quiero mi vida transformada. Yo quiero la transformación de mi alma, de mi espíritu, de mi mente. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y responde Dios, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Tu mente, tu corazón, tu pensamiento no están solos. Te haré entender, comprender, pero búscale a Él. Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón.
Pues que el Señor os bendiga mucho. Amén.